Bueno, bienvenidos a la sesión de álgebra lineal del 30 de octubre del 2020. Vamos a continuar con nuestra presentación de los vectores y queremos nosotros hablar ahora del producto escalar. Si V es un vector y K es un número real, entonces el producto K por V se define como el vector cuya longitud es valor absoluto de K multiplicado por la longitud de V y cuyo sentido es el mismo que el del vector V si K es mayor que 0 y el sentido es opuesto al de V si K es menor que 0. Por supuesto, también se define este producto escalar K por V igual al vector 0 si o bien el escalar K es 0 o bien el vector V es 0. Aquí tenemos ilustrada esta idea del producto escalar. Aquí tengo un vector V y aquí tengo varios vectores, como por ejemplo aquí tengo un medio de V, pues es un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido que el original V, pero cuyo tamaño es únicamente la mitad. Este que está aquí, que dice 2V, pues es un vector que tiene misma dirección, mismo sentido, pero magnitud el doble que el original. Este que dice aquí menos 1V, pues es un vector con misma dirección, misma magnitud que el original, pero sentido opuesto, ¿verdad? El menos cambia el sentido. Igual este vector que está aquí, menos 3V, tiene misma dirección que el original. Su tamaño es 3 veces el tamaño del original, pero su sentido va en una dirección opuesta a la que tenía el original V. Bueno, nada más queremos mencionar ahora que si tenemos dos vectores V y W y ninguno de ellos es el vector 0, decimos que son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Entonces, por ejemplo, aquí, todos estos vectores que tengo acá son vectores paralelos, ¿no? Porque son vectores, lo único que importa aquí es la dirección. Son vectores que tienen todos estos que están aquí tienen exactamente la misma dirección. Bueno, queremos darle a partir de ahora un tratamiento un poco más algebraico
al concepto de vector. Y entonces, como se dice aquí, pues es solo natural y conveniente representar vectores usando coordenadas. Entonces, para nosotros, un vector de dimensión 2 va a ser un par ordenado de números que inicialmente los vamos a escribir en forma de una columna. Entonces, este par de números ordenados van a estar, pues, uno encima del otro y pues van a estar encerrados entre paréntesis o corchetes. Por ejemplo, el 1, 3 es un vector de dimensión 2, el 2, 4, el menos 2, 3, el 0, 0, etc. Son ejemplos de vectores en dos dimensiones. Estos números A y B que aparecen aquí uno encima del otro, pues los llamamos nosotros las componentes del vector V. Por supuesto, con un vector AB, nosotros podemos asociar el punto único con coordenadas AB, el punto P con coordenadas AB. O sea, si yo tengo aquí un sistema de coordenadas, pues, y me dan este vector AB, por ejemplo, me dan el vector el 1, 3, que es el que tenemos aquí, el primero, pues yo puedo pensar aquí en el punto 1, 3. Este es el punto con coordenadas. Este es el punto P con coordenadas 1, 3. Y bueno, puedo aumentar este diagrama con un segmento, que es el segmento que va del punto 1, 3 al punto 0, 0, que es el origen. Y esta flecha que tengo aquí, ese es mi vector V. Y pues recíprocamente, o sea, si yo elijo un punto aquí, si yo elijo aquí un punto, por ejemplo, el 4,2, el 4,2, que es este punto de acá, pues le puedo asociar a ese punto un vector W, que es el vector 4,2. En consecuencia, lo que quiero decir es que para nosotros, o sea, para mí cuando pienso en el concepto de vector, siempre pienso en un objeto columna, como estos que he puesto aquí. Y más adelante, pues
van a ser vectores con más componentes, ¿no? O sea, vamos a tener vectores el 1, menos 3, 4. Pero pues resulta un poco impráctico escribir los vectores de esta manera, porque como ven ustedes aquí en el texto, el escribir un vector de esta manera pues ocupa mucho espacio. Aquí también estos ocupan mucho espacio, mientras que escribir un vector en forma como de renglón, pues no ocupa tanto espacio. Entonces, aunque me gusta más pensar en vectores como objetos que son columnas, pues muchas veces por comodidad vamos a escribir los vectores como objetos renglón, ¿verdad? Bueno, vamos a definir algunas operaciones eh, eh, para estos objetos. Queremos definir, bueno, antes de definir las operaciones, queremos definir el concepto de igualdad. Queremos definir igualdad. Entonces, dos vectores, digamos, U y B, pues vamos a decir que son iguales si sus respectivas componentes lo son, ¿no? O sea, si yo tengo un vector U que tiene componentes U1 y U2 y tengo un vector B que tiene componentes B1 y B2, entonces yo voy a decir que U es igual a B si y solamente si U1 es igual a B1 y U2 es igual a B2. Ahora queremos definir la suma de vectores y vamos a definir aquí la suma vectorial. Otra vez vamos a pensar que U y B son estos vectores con componentes U1 y U2. Entonces, la suma de U más B pues, se va a definir como este es el vector U, este es el vector B, pues la suma se va a definir algebraicamente como U1 más B1 y U2 más B2. Y luego también queremos nosotros definir la multiplicación escalar.
O sea, si yo tengo ahora un vector U y tengo un escalar K, ¿sí? K ahorita supongo que es un número real, entonces K por U, pues es K U1, U2, pues es simplemente K por U1, K por U2. Y pues vamos a ver qué propiedades tienen estas dos operaciones algebraicas. Entonces, vamos a considerar que tenemos tres vectores, U, V y W, digamos, aquí dicen Rn, pero ahorita vamos a suponer que estamos únicamente en el espacio bidimensional, ¿no? O sea, vamos a considerar que estos vectores U, V, W están en el espacio bidimensional. Y por otro lado, como se menciona aquí, C y D son números reales, son escalares. Entonces, vamos a ver que tenemos estas propiedades que están aquí. Y quiero agregar dos ahí. Antes de la A, quiero agregar una que dice que U más V es un vector en el plano. Que esta propiedad se conoce con el nombre de cerradura. Bajo la adición. O sea, es una propiedad que es muy clara. Si yo tengo dos vectores, tengo el vector 2, 3, este es un vector, y le sumo el vector 4 menos 6, pues el resultado es otro vector en R2, es otro vector en el plano, es el vector 2 más 4 que es 6, 3 más menos 6 que es menos 3. Lo que estamos enfatizando aquí es que esta operación que estoy realizando aquí, lo que me produce el producto, que es este, es otro objeto del plano. No obtengo algo nuevo, no obtengo algo distinto, no obtengo un objeto de naturaleza diferente. Obtengo un objeto aquí del lado derecho que es de la misma naturaleza que los dos objetos que están acá. Y a eso se refiere uno con que bajo la suma es cerrada, ¿sí? Luego, ¿qué otras operaciones tenemos? Pues tenemos la propiedad A, que me dice que si yo sumo dos vectores U con B, el resultado es lo mismo que si yo sumo V con U. O sea, tenemos la propiedad conmutativa.
La B me dice que en el caso de tres vectores, U, V y W, pues para sumarlos, primero tengo que sumar una pareja de ellos. Por ejemplo, aquí sumo primero la pareja V y después a esta pareja sumada le agrego W. Pues me dice que si yo hubiera tomado primero V y W y los sumo y le agrego U, el resultado es exactamente el mismo. La propiedad C me habla de la existencia de un vector especial, que es el vector 0. Aquí el vector 0, pues como estamos en el plano, el vector 0, pues es este vector, ¿no? Es el vector cuyas componentes son 0, ambas. Pues ese vector tiene la propiedad que si se lo sumamos a cualquier vector U, no pasa nada, recuperamos U. ¿Sí? Entonces el vector 0, pues es un vector, es el vector neutro con respecto a la adición. ¿Sí? 0, 0, 0 es el neutro, y voy a poner con respecto a simplemente CRA. Esto quiere decir con respecto a. Entonces, 0 es el neutro con respecto a la adición o la suma, ¿no? Es lo que nos dice esta propiedad C. La siguiente propiedad nos dice que para cada vector U existe otro vector único, que es el que le llamamos nosotros el negativo de U, que cumple que si sumamos U con su negativo, obtenemos este vector neutro con respecto a la suma. ¿Sí? Entonces, este inciso D tiene que ver con respecto, el inciso D tiene que ver con respecto al aditivo negativo, ¿no? O sea, el inverso aditivo aquí, mejor dicho. Vamos a ponerlo así. Menos U es el inverso aditivo de U. Sí, o sea, si yo tengo, por ejemplo, el vector 3 menos 8, pues ¿cuál es el vector menos U que tengo que sumar aquí? Pues el vector menos U es este, ¿no? Es menos 3 aquí y 8 acá. Y efectivamente, si sumo estos dos vectores, pues obtengo el vector 0. Entonces, hasta ahí son las propiedades respecto a la suma, que si se fijan, son estas cuatro propiedades que tengo aquí, la A la D, más esta otra, la de cerradura. Bueno, ahora entra en acción el producto escalar, ¿no? Aquí a partir de la E vemos que aparece el producto escalar. Y aquí también quiero agregar una. Quiero decir yo que, igual que dijimos respecto a la suma de U más B, pues también quiero decir que si yo multiplico al vector C por el escalar U, esto me da un vector en el plano.
¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tomo este vector 3 menos 8 y lo multiplico por el escalar 4, pues yo sé que esto va a ser 4 por 3, aquí va a ser 4 por menos 8, y el resultado pues va a ser 12 menos 32. Y lo que hay que señalar aquí es, en este caso estoy trabajando con un vector y un escalar. Y esta operación del producto escalar lo que me genera es simplemente un vector en el plano. Entonces también aquí decimos que tenemos nosotros cerradura. O sea, aquí, a ver, aquí también tenemos nosotros cerradura bajo esta operación mixta. Le llamo mixta a esta operación porque estamos tomando por un lado aquí un vector, una clase de objetos, y aquí estoy tomando otra clase de objetos. Este es un número. Entonces aquí estoy combinando dos objetos de diferente clase, ¿no? De diferente tipo. Aquí con la suma vectorial no es una operación mixta porque estoy combinando dos objetos, el vector 2, 3 con el vector 4 menos 6, que son del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Y luego, ¿qué más cumple esta operación? ¿Qué propiedades tiene esta otra operación? Pues tiene propiedades como, por ejemplo, las dos que le llamamos aquí distributividad. O sea, si yo tomo dos vectores u y b y los sumo y posteriormente los multiplico por el escalar c, el resultado es el mismo que si tomo el vector u, lo multiplico por el escalar c, tomo el vector b, lo multiplico por el escalar c y luego sumo estos dos vectores. Entonces, esta propiedad es una propiedad distributiva. Y aquí viene otra que es diferente porque ahora tengo dos escalares C y D. Y aquí los sumo primero y luego multiplico U por esta suma. Aquí tomo un vector U, lo multiplico por el escalar C. Aquí tomo el mismo vector U, lo multiplico por el escalar D, y luego sumo. Y el resultado es exactamente el mismo. Esta que sigue aquí es una especie de propiedad asociativa. Aquí tengo otra vez un vector U y tengo dos escalares C y D. Entonces aquí primero multiplico al vector U por el escalar D y después el resultado lo multiplico por C. Mientras que acá multiplico primero los escalares C y D
y luego multiplico u por ese nuevo escalar que tengo aquí entre paréntesis. Y finalmente también tengo, así como tenía yo un elemento neutro con respecto a la suma, pues también tengo un elemento neutro con respecto a la multiplicación por un escalar. Y es que si yo tomo un vector u y lo multiplico por el número 1, pues al vector u no le sucede absolutamente nada. Recupero otra vez u. Entonces, este elemento que tengo aquí, el número 1, ¿verdad? Este es un número. El número 1 es el neutro con respecto a la multiplicación, ¿no? A la multiplicación por un escalar. Bueno, creo que hoy tendré que dejarlo aquí y nada más quería comentarles que sí ya he estado revisando el segundo examen parcial. Ya, ya revisé 3 problemas, me faltan otros 2. Estoy haciendo algunos ajustes ahí, algunos cambios. En general, pues creo que salieron bien y pues espero pronto poder darles ya los, los resultados de este segundo examen para que ustedes también revisen y si encuentran algún error o alguna inconsistencia, pues comuníquense conmigo y por favor sean muy específicos, o sea, no nada más me digan que no están de acuerdo, díganme, en el problema número tal tengo esta duda, ¿no? Tengo esta inquietud, ¿sí? Entonces les agradecería si fueran muy concretos. Bueno, que pasen una buena tarde.